Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hoy en día, la tolerancia es una virtud muy preciada. La habilidad que tenemos de ser comprensivos con aquellos con quienes no están de acuerdo con nosotros es una señal de sofisticación. Jesús mismo fue defensor de la tolerancia. Fue tolerante con los discípulos cuando dudaban. Fue tolerante con las multitudes cuando no entendían. Jesús es tolerante con nosotros cuando caemos. Pero hay un área en que Jesús no fue tolerante. Más bien fue intolerante y absoluto. Si él hubiera compartido su opinión hoy en día, lo hubieran acusado de ser parcial, prejuicioso, hasta intolerante o fanático. Para Jesús, cuando se trata de la salvación, no hay varios caminos, solo hay un camino. No hay varias sendas, solo hay una senda. No hay varios accesos a la salvación, hay solo uno. Y ese acceso es Jesucristo mismo. Su discípulo Juan fue igualmente firme. Juan había conocido a Jesús, había caminado con él, había vivido con él. Él lo había visto curar a los enfermos, había escuchado sus palabras. Juan había estado en la tumba vacía, y sí, él sabía que Jesús no era una de las tantas opciones. Él era la única opción. Hay momentos en esta vida en que debemos de ser tolerantes, pero hay momentos donde hay que tomar una posición por la verdad. Y en esta primera carta de Juan, el mismo Juan toma esa posición. Como ya sabes, el apóstol Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento. Él escribió el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. Juan era pastor de la iglesia de Éfeso. Éfeso, como ya sabes, era una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Para ese entonces, la iglesia había madurado y, curiosamente, había perdido su pasión por el Señor. Jesús les dice a los éfesos en Apocalipsis capítulo 2, verso 4: habéis dejado vuestro primer amor. Estaban haciendo un montón de cosas buenas, pero su relación con el Señor se había enfriado. Y esto es un toque de atención para nosotros. Podemos estar haciendo muchas cosas en la obra del Señor, podemos tratar muy bien a nuestros hermanos, podemos hacer obras buenas, pero ¿cómo está nuestra relación con el Señor? Hoy vamos a comenzar este estudio bíblico de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y Juan escribió esta carta para disipar las dudas acerca de Jesús. En ese entonces, la herejía, el gnosticismo, se estaba propagando por toda la iglesia. Esta era una enseñanza que negaba el hecho de que Jesús era verdaderamente hombre con cuerpo, porque los gnósticos creían que todo lo material era malo, todo lo espiritual era bueno. Sin embargo, Jesús era completamente humano y completamente Dios al mismo tiempo. La primera carta de Juan es como un álbum de fotos de la familia. Si tú analizas toda la carta al completo, te darás cuenta que Juan describe a aquellos que son miembros de la familia de Dios. Y así como los hijos se parecen a sus padres, asimismo los hijos de Dios se parecen a Dios también. Cuando una persona se vuelve hijo de Dios, él recibe la vida de Dios, él recibe vida eterna. Todos los que tienen esta vida la demuestran con su conducta, con su testimonio en el día a día. Por ejemplo, ellos reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Y yo?
con mi testimonio, con mi actitud diaria, ¿estoy reconociendo a Jesús como mi Señor y Salvador? Ellos aman a Dios, ellos aman a los hijos de Dios, ellos obedecen sus mandamientos, no siguen pecando. ¿Y yo puedo decir lo mismo? Estos son algunos de los distintivos de la vida eterna. Y Juan escribe esta epístola para que todos aquellos que tienen estos rasgos familiares puedan saber que tienen vida eterna. Por eso el título de los primeros 4 versículos de la primera carta de Juan, capítulo 1, se titulan La palabra de vida. Como hemos leído, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, referente al verbo de vida. No sé tú, pero yo cuando leo esto me teletransporto a Génesis capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. El cristianismo es Jesucristo. Sin Cristo no habría cristianismo. Juan comienza su carta igual como comenzó su evangelio. Hace un prólogo, es decir, una introducción. Esta es la introducción. Tanto en el evangelio de Juan como en esta carta, Juan revela haber escuchado, visto, contemplado y hasta palpado a Dios, físicamente. Lo hizo en Jesucristo. ¿Sientes tú que Dios es real? ¿Sientes que es una persona que está cerca de ti? ¿O es Él más bien como un cuadro en la pared, como un lema, como una doctrina, o como algo maravilloso de contemplar? ¿Quisieras que Dios se saliera del marco, se convirtiera en una realidad viva en tu vida? ¿Has clamado alguna vez? ¿Has estado en ese momento, en tu soledad, en tu cama, y has dicho: ¿cómo me gustaría tener un encuentro con Dios? Yo he hecho esas declaraciones. ¿Cómo me gustaría tener un encuentro de esta manera con Dios, con Jesús, cara a cara? Si tú fueras Dios, ¿cómo te vas a revelar a la gente? ¿Cómo te revelarías a las personas? ¿Cómo les dirías y les darías las clases de vida que tú quisieras que ellos disfrutaran? Romanos capítulo 1, versículo 20 dice que Dios se ha revelado por medio de su creación, pero que la creación solamente no nos puede dar la historia completa del amor de Dios. Además, Dios se ha revelado plenamente en su palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero ¿sabes cuál es la revelación máxima y más completa de Dios? Su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dice, Juan capítulo 14, verso 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como Jesús es la revelación de Dios, Él tiene el nombre de el verbo de vida, como está diciendo Juan en esta primera carta, en este versículo 1 del capítulo 1. ¿Por qué es que Jesús tiene ese nombre? Esto es muy sencillo de responder. Porque Cristo es para nosotros lo que nuestras palabras son para otros. Nuestras palabras les revelan a otros exactamente lo que pensamos, lo que sentimos. Cristo nos revela la mente y el corazón de Dios por medio de su palabra. Jesús, el Verbo, es el método vivo de comunicación entre Dios y nosotras. Entre Dios y nosotros. Hablo para ti, mujer, hablo para ti, hombre. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios. La palabra eterna que había tenido comunión cara a cara con el Padre desde toda la eternidad entró al tiempo y al espacio para relacionarse con nosotros, con un cuerpo humano. Hay momentos en que estamos tentados a decir: ¡ay! Si solo hubiera caminado con Jesús como lo hicieron sus discípulos, que lo vieron, que lo palparon, que lo escucharon personalmente, sería más fácil vivir la vida cristiana. Hay personas que necesitan ver para creer. Tomás es un ejemplo. Hasta que no meta mi dedo en sus llagas, no creeré. Hay personas así que necesitan ver para creer. Pero Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron, es decir, tú y yo, y creyeron. Tú y yo no hemos visto a Jesús físicamente. Pero somos bienaventurados porque creemos por la fe.
en Jesús. Y Jesús nos llama bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta manera de pensar revela que no comprendemos la grandeza de Cristo resucitado, al cual servimos hoy en día. Aunque haber estado con Jesús en persona debe haber sido algo espectacular, debe haber sido maravilloso, lo que hizo que la relación de Jesús y sus discípulos fuera extraordinaria fue la comunión, el compañerismo espiritual que tenían. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, tú puedes tener esa misma comunión con Cristo por medio de su Espíritu Santo. Tú puedes ver, escuchar, contemplar, palpar a Jesús por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de su Espíritu. Una religión puede ser enseñada, pero una relación tiene que ser cultivada. Jesucristo no es religión, es relación. Diaria, momento a momento, persona a persona. La Biblia dice que puedes conocer a Jesús personalmente. No solo acerca de Él, sino también puedes relacionarte con Él. Esto involucra verlo, oírlo, palparlo espiritualmente. Dios quiere que lo experimentes. Él premia a aquellos que lo buscan con afán. Jesús quiere volverse real, quiere volverse verdadero para ti. Y te estoy hablando de la palabra de vida. Pero ¿y si te habla ahora de la vida eterna? ¿Qué me dirías? Versículo 2, primera carta de Juan, capítulo 1. La vida que se había manifestado y que nosotros hemos visto y de lo que damos testimonio es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Dios es el autor y sustentador de toda vida, ya sea vida física, vida espiritual o vida eterna. El Señor Jesús gozó de vida eterna aún antes de venir a la tierra. Que Cristo podía dar y sostener vida es evidente. ¿Lo puedes ver? Cuando levantó a su amigo Lázaro de la muerte. Lázaro había muerto, su vida física había llegado a su fin. Hasta la gente lo había enterrado. Mientras hablaba con Marta, Jesús le hace una declaración increíble. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Juan está diciendo una de las afirmaciones más grandes de Jesús. Jesús proclama ser Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús le dice a Marta que él podía restaurarle a Lázaro la vida física. Y Jesús continúa diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que él tenía el poder de impartir vida espiritual a aquellos que estaban muertos en transgresiones y pecados, y lo que hay que hacer es creer en él. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aquellos que creyeran en Jesús recibirían vida espiritual, nunca morirían porque Jesús da vida eterna. Y esa vida eterna, que él mismo disfruta, es una vida que durará para siempre. Por eso se dice que es vida eterna. Y no te estoy hablando de una película de superhéroes, no te estoy hablando de una película de ciencia ficción, que últimamente es el tema, ¿verdad?, de estas películas, ¿no? El afán del hombre por conseguir ser inmortal, la vida eterna. Ellos contemplaron con sus propios ojos a aquel que era completamente desinteresado, que nunca perdía la paciencia, ni tampoco era desconsiderado ni cruel. Jesús era humilde, era santo, era paciente, era puro, era amoroso. Su sabiduría, su amor, su poder no dejaban de sorprender a la gente. Jesús trataba a todos por igual. Ricos y pobres, poderosos y débiles, amigos y enemigos. Él los amaba, se preocupaba por ellos. Él tenía poder sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Podía convertir el agua en vino, multiplicar panes, peces. Él podía aplacar a los vientos y a las olas. Él podía caminar sobre el mar o caminar a través de cualquier cosa. Jesús enseñó la verdad con poder, con autoridad. Nunca fue engañado, nunca se descorazonaba, no desmayaba. Esa fue la clase de vida que Jesús vivió. La vida eterna se manifestó y Juan declara ser testigo de esto. Porque para que Juan escriba esto, tuvo que estar presente en ese momento en que Marta le dice, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Para que Juan escriba esto,
para que Juan escriba el Evangelio, para que Juan escriba estas cartas, para que Juan escribiera el Apocalipsis, tenía que ser testigo presencial, tenía que verlo con sus propios ojos. Si tú analizas esta carta de Juan, el propio discípulo usa la frase nacido de Dios. Y esta no fue una idea que simplemente se le ocurrió a Juan. Él había escuchado a Jesús decirle estas palabras a Nicodemo. Juan capítulo 3, verso 3. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 6. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Versículo 7. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Entrar o tener una relación con Cristo es una experiencia que cambia la vida. Todo se vuelve nuevo. No solo algunas cosas, sino todas las cosas. Por primera vez en tu vida, Cristo es tu Señor. Cuando te vuelves cristiano, la presencia de Cristo afecta a todo tu ser. Tienes nuevos pensamientos, nuevas actitudes, nuevos valores, nuevas sensibilidades. Nuevas prioridades afectarán dramáticamente tus relaciones. Mirarás todo en tu vida desde la perspectiva de Cristo. El cristianismo no es algo que añades a tu vida, es la vida. Nicodemo pensó que la salvación significaba que había que hacer ciertos ritos y adherirse a ciertas enseñanzas religiosas, pero estaba equivocado. Él no tenía idea que la salvación de Dios lo abarca todo. Cuando te vuelves cristiano, cuando aceptas a Jesús en tu vida, Dios te da un nuevo corazón. Así que todo se vuelve nuevo. Dios te da una nueva mente como la de Cristo, así que ahora piensas de forma diferente. Él te da nuevas emociones, te vuelves susceptible al pecado, así que ya no te sientes cómodo con Él. Tu entretenimiento será afectado porque ahora te das cuenta de lo que honra a Dios y también de lo que no le honra. Tus relaciones serán ahora guiadas por el Espíritu Santo. Tus hábitos, tus actitudes cambian. Tú que pensabas que esas actitudes no cambiarían, ahora son transformadas. ¿Has notado los cambios que Dios ha hecho en tu vida desde que comenzaste tu relación con Él? Esos cambios serán visibles como testimonio de la nueva vida que recibiste. Juan escribió el Evangelio de Juan para decirnos cómo recibir vida eterna. Y él escribió la primera carta de Juan para decirnos cómo estar seguros de que realmente hemos nacido de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechas hijas o hijos de Dios. Los hijos adoptados son hijos escogidos. Ese no es el caso con los hijos biológicos. Cuando el médico le entrega al nuevo padre su hijo recién nacido, él no tiene ninguna opción. No se lo puede devolver al doctor, ni pedirle un hijo más bonito ni más inteligente. Pero si tú eres adoptada, tus padres te escogieron. Un embarazo no planeado puede suceder, pero una adopción no planeada, nunca he escuchado de algo así. Tus padres podrán haber escogido tu sexo, color o linaje. Eso tampoco lo sabemos. Ellos no deciden tener un niño o una niña. Luego se dan cuenta, cuando se hacen los análisis, el doctor envía las imágenes y dice, pues es niño, pues es niña. Pero ellos te escogieron a ti. Ellos te querían en su familia. Hoy en día no se puede decir esto porque hoy el aborto se está legalizando más en muchos países. Como hijos de Dios podemos compartir sus tesoros, porque todo lo que Dios le da a su Hijo, Jesucristo, es nuestro también. Versículo 3, primera carta de Juan, capítulo 1. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
¿Te has hecho la pregunta alguna vez? ¿Por qué algunas personas son transformadas cuando tienen un encuentro con Jesús, pero otras no? La diferencia es sencilla. Unas tienen comunión diaria con Dios, otras no. ¿Qué es comunión? Si tú buscas la palabra comunión en Internet, en algún diccionario, la comunión es una palabra importante en el vocabulario del cristiano. Simplemente significa tener en común. Eso es lo que significa comunión. Tener en común. Como pecador que éramos antes, tú y yo no teníamos nada en común con un Dios santo. Pero Dios, por su gracia, mandó a Jesús para tener algo en común con la humanidad. Cristo tomó la forma de un ser humano y se hizo hombre. Y luego Jesús fue a la cruz. Lo hemos visto hace unas semanas en el estudio bíblico de la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes fueron sanados. Como Jesús pagó el precio por nuestros pecados, el camino se abrió. Ese camino se abrió para que Dios nos perdonara, nos aceptara en su familia. Cuando confiamos en Cristo, nos volvemos partícipes de la naturaleza divina. Ser partícipes significa en griego que podemos tener comunión con Dios. Y esto es un milagro maravilloso. Jesús tomó en sí mismo la naturaleza del hombre para que por fe pudiéramos recibir la naturaleza de Dios. Que el hombre finito pudiera vivir en comunión con un Dios infinito es increíble. Ese Dios que existió mucho antes de que el universo fuera creado, nos da la oportunidad ahora de estar gobernando en el reino de los cielos con Él. Aquel que trasciende el espacio y el tiempo ha escogido volverse uno con el hombre o con la mujer en comunión. El Dios que llena el universo quiere tener comunión contigo, conmigo. La vida cristiana comienza cuando la relación con Cristo se establece. Relación es aceptar a Cristo. Comunión es experimentar a Cristo. Nunca podrás tener comunión hasta que no hayas establecido una relación. Sin embargo, tú puedes tener una relación y no tener comunión. La relación te pone en la familia de Dios, pero es la comunión la que permite que Cristo viva su vida a través tuyo. La comunión es la clave del cristianismo. Así que como cristiano, te pregunto, ¿estás teniendo comunión con el Padre, con su Hijo? Quiero que sepas que tú y yo hemos sido creados con el propósito de tener comunión e intimidad con Dios. ¿Estás teniendo comunión con el Padre y con su Hijo? Es la pregunta que quiero hacerte. La respuesta depende de ti. Si todavía no tienes una relación personal con Dios, ahora es el momento. Si ahora mismo estás en pecados, es el tiempo de volverte a Dios, es el tiempo de arrepentirte, es el tiempo de volver a su presencia, es el tiempo de acercarte a Jesús y reconocer que eres pecador. Señor, perdóname, perdona porque te he pecado contra ti, te he fallado. Mi pecado me separa de ti. Ayúdame, Señor, ayúdame a no pecar más. Quiero recibirte como mi Rey, como mi Salvador. Te acepto en mi vida, Jesús. Esa debería ser la oración. Ahora depende de ti. ¿Qué harás?